Es un día de memoria colectiva, llamado Día de la Memoria Nacional por la Verdad y la Justicia. ¿Qué es esto? Es la construcción compartida de recuerdos, de historias, de símbolos que hacen justamente a la memoria de un grupo social, en este caso, la sociedad argentina. Pero ¿qué pasa con la memoria individual? Ujú. La memoria de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la memoria sana, ¿sí? A veces también puede doler. No sé, queremos consultarle todo esto a una querida amiga que está con nosotros hace rato esperando por la charla, nuestra querida psicóloga Vanessa Elías. ¿Cómo va, Vane? ¿Cómo estás? Hola, Coco. Hola, Hola, Vane. Bienvenida al Chimi. ¿Cómo programa, ¿cómo estás? estás? acá. Gracias, sí, un placer, obvio. Bien, acá tratando de ordenar entre todo lo que ha sucedido. Desde Claro. la comida, la señora enojada. Sí, Yo sí. estoy esperando acá el resultado de la cocina, como siempre. favor. Sí, la bombonera, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Vane, ¿te ha gustado especialmente hablar de este tema hoy? Muchísimo, Sí. Y de esta muchísimo. manera, ¿no? Me parece un tema fundamental. A mí me toca en lo personal, además, en mi historia familiar, Ujú. pero más allá de lo particular, de lo subjetivo, creo que es muy interesante también la propuesta de tomar lo colectivo para llevarlo a este trabajo individual, a lo subjetivo, que es de verdad igual de importante. Viste que hay una frase popular que dice nadie se salva solo. Exacto. Bien, pero en ese nadie se salva solo. Me tengo que salvar a mí para poder ser parte de esa masa que se va a salvar en conjunto. O sea, Totalmente. no me puedo ocupar de salvar al otro si yo no estoy siendo capaz de De salvarme a revisar mí. mi historia. Ok. Total. ¿Te puedo preguntar, entre lo que quieras y puedas contar, por qué te toca tan de cerca, tu historia personal, cómo te interpela y de qué manera, ¿no? Sí, yo tengo familiares desaparecidos, así que este ha sido un tema desde niña muy cercano. Eh, bueno, mis tías han sido grandes militantes y luchadoras, tías abuelas, tías primas de mi madre, y han hecho para mí un trabajo fundamental acá en Mendoza, sobre todo, en los juicios, en la búsqueda de información, ¿no? En no darse por vencidas jamás, en darle voz a una historia que durante muchos años parecía, bueno, como haber quedado socavada frente al miedo, al terror impuesto a nivel social, ¿no? Qué importante, Vane, que nuestras abuelas nos pudieron eh, enseñar de esa lucha, justamente de este tema que estamos tocando, de que solas no se puede, porque ellas se juntaron, también habían padres, pero ellas sí se mostraron por ahí más, porque también habían papás en la búsqueda. Qué importante esto, ¿no? De lo colectivo, de ser un grupo y no estar solos. Que no te invade el miedo, el no levantar la voz, Eso. Sabés que hoy, ¿no? justamente en sesión, Sí. hacía esta analogía que a mí me gusta un montón, en relación al miedo, ¿no? A ver, los monstruos se alimentan del miedo, la garantía del monstruo es el miedo de sus víctimas. Entonces yo siempre utilizo una película infantil que me gusta mucho, que se llama Monster Inc. Si no la han visto, Sí, invito sí, a sí. verla, en donde es muy interesante cómo la nenita, que es la protagonista de la película, se pasa la mayoría del recorrido teniéndole terror a su monstruo, porque cada niño tiene un monstruo, ¿no? Y creo que las personas tenemos también un monstruo en Totalmente. particular. Y lo que sucede es que cuando deja de tenerle miedo y lo enfrenta y el monstruo ve que no le tiene miedo, se convierte en este famoso peje lagarto que terminan echando con una escoba, ¿no? De una casa. Y es un poco esto. Los monstruos cuentan con la garantía de nuestro miedo. Entonces esa propuesta, ¿no? De ir introspectivamente a buscar dónde se nos inscribe el miedo. Mm. Porque eso, ¿no? Digo, vuelvo a lo mismo, cada cual tiene su monstruo, no es cualquiera Exactamente. el que opera. Entonces, ¿dónde se inscribió ese miedo? Y ahí vamos a poder trabajar en desarmarlo y transformarlo. No es que desaparezca, es que se ponga al servicio de otra cosa. ¿Cómo es trasladable? Te escucho y pienso
cómo es trasladable esto que estamos hablando a tantas situaciones de la vida, ¿no? O sea, qué increíble cómo de este tema, del día de hoy, estamos analizando otras cuestiones, porque esto que acabas de decir, esto de cada uno tiene su monstruo y hay que enfrentarlo, cómo, ¿no? Cómo lo podemos llevar a tantos otros campos y que también son temas cotidianos hoy, ¿no? Cómo nuestra historia nos sigue interpelando, ¿no? Para tal vez desarrollar otros temas o entender otros Sí, temas. y que necesitamos por ahí justamente el acompañamiento de una sociedad para ir con esa lucha, ¿no? Con ese miedo, en cualquier tema, ¿no? Sí, y creo que, no sé, yo siempre digo lo mismo, yo soy muy argenta, ¿no? Como a mí, yo amo nuestra cultura con todo lo que tiene. Soy esa persona, soy el músico del Titanic que se queda tocando, ¿viste? Se está hundiendo el barco y se queda ahí tocando. Bueno, yo amo profundamente mi país y creo que tenemos una sociedad que merece nuestra lucha, que muchas veces no nos muestran por una cuestión de conveniencia también, ¿no? Porque digo, hay una estrategia psicológica respecto de los pueblos. Entonces muchas veces lo que nos muestran es todo lo que está mal. Y en paralelo acá tenemos un pueblo maravilloso que se mueve, que no es indiferente, que frente a un montón de causas, desde un lugar de no necesitar, digamos, el autobombo, se moviliza y hace la diferencia. Y que estamos acá recordando, pese a que vivimos tiempos complejos respecto de esto, Igual, ¿no? claro, claro. Vane, yendo así de lo colectivo y social, pensando en la sociedad grande, ¿no? En todo un país, a lo individual, ¿se puede ser memorioso sin ser rencoroso? Hay una figura de la tele, Mirta Legrand, que apela a esa frase, popularizó esa frase. Pero ¿se puede ser realmente memorioso sin ser rencoroso, sin arrastrar una porción de rencor? ¿En eso de hacer memoria? Absolutamente. Sí. Yo creo que la propuesta de trabajo... Mira, me voy a permitir citar Sí. una frase que yo después, de hecho, en mi libro la uso, le doy una vuelta. De un filósofo y escritor español, Santayana, que en su libro acuña esta frase que dice que quienes olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿sí? Y yo hago un juego con eso porque en mi libro propongo ir a buscar las respuestas a todas esas cosas que hoy nos generan angustia en nuestra historia, ¿no? Yo lo llevo al linaje, pero Sí, sí. puede ser personal, subjetiva, puede ser colectiva, pero lo interesante es que la historia es el mayor poder que tenemos, ¿sí? Porque el conocimiento es poder. Y yo tengo el libre albedrío de elegir cómo utilizarlo. Esas situaciones que se pueden volver rencorosas son situaciones que a mí me enseñaron, porque el aprendizaje no viene solamente de los lugares cómodos en donde nos sentimos a gusto y es todo amoroso. Claro. De los lugares más controversiales que nos ponen en jaque, que nos incomodan, hemos aprendido cosas invaluables. Entonces, si podemos conectar con esa parte que es reconocer cómo me transformó esto que pasó, cómo yo no soy la misma persona, qué recursos me otorgó, entonces ya el rencor se desarma por sí mismo, ¿sí? Sí, sí. No hay espacio, porque ¿sobre qué tengo rencor? Cuando yo quedo impotente frente a la situación, genero rencor. Pero esa es una decisión. En la situación, yo, en el hecho concreto, puedo haber sentido que no tenía posibilidades y sentirme impotente, pero con el pasar del tiempo, generalmente cuando miramos para atrás, esas situaciones extremas fueron invaluables. Me dieron recursos y herramientas y me hacen ser quien soy hoy. Por lo tanto, gratitud. Todo Ahora, rencor. cuando uno recuerda, sobre todo situaciones que han sido traumáticas, uno siente dolor. Uno a veces evita recordar justamente para echarle fría al dolor, alejar al dolor. Tapar muchas veces. Claro, pero es necesario recordar para sanar y sanar ese afrontar ese dolor. Es que es muy interesantísimo esto, porque la pregunta es ¿por qué? ¿O para qué quiero tapar el dolor? ¿Por qué asociamos esas emociones con algo malo? El dolor es un lenguaje, como la alegría, pero cuando estoy eufórica o alegre no quiero taparlo. Sin embargo, la gente se ríe socialmente en la calle, ¿no? Vamos caminando por la calle y me río, estoy con una amiga y me río. Pero si yo no me escondo, no quiero que la gente me vea llorar. ¿Por qué? Si lloramos todos, o por lo menos quienes estamos emocionalmente sanos,
lloramos. Sí, sí, sí. Entonces, esconder el sufrimiento, ocultar el dolor, la tristeza, la angustia, es la garantía de los monstruos. Empeora la situación. Claro, tengo que poder hablar de mis emociones sin categorizarlas en buenas Sí. o malas. No hay emociones buenas o malas. Hay emociones que tengo desordenadas y que si elaboro los recursos para ordenarlas, yo voy a poder vincularme con mi dolor y con mi angustia desde un lugar constructivo y no destructivo. Yo, Vane, siento que estamos en un momento donde la gente camina y sigue adelante con muchas heridas abiertas. Siento que vivimos con muchas heridas intentando curar, intentando sanar. Y es difícil ese caminar, ¿no? Sin haber logrado, no sé, yo siento que sanar, voy a hacer ese camino, no sé si es lo adecuado o no, pero intento como ser mejor y intento reconciliarme, intento que aquello que dolió ya no duela, que me transforme a mejor, que me deje un mensaje, estoy en esa búsqueda. Pero digo, también es difícil caminar con esas heridas que están abiertas y cada uno tiene las suyas, vos decís, cada uno tiene sus monstruos, cada uno tiene sus heridas. ¿Cómo se hace para transitar y tratar de encontrar una luz con el día a día a cuestas, ¿no? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, a ver, ahí, digamos, se nos van a jugar las subjetividades. Claro, ¿sí? tal cual. Yo siempre digo que a mí me ayuda mucho que soy una creyente de verdad, ¿no? O sea, yo creo absolutamente que estamos en misión, que hay algo que vinimos a aprender. Hacer Yo creo algo. en el alma, ¿no? Entonces Sí, creo que no creo institucionalmente, ¿se entiende? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero y me parece que la vida es un camino maravilloso con todas estas vicisitudes. Entonces, en Tal general lo que propongo es que nos pongamos al servicio de aprender, porque para poder sanar necesitamos comprender, ¿sí? O sea, somos seres racionales, entonces Total, necesitamos comprender, hay una búsqueda de entendimiento. totalmente. Entonces, cuando le otorgamos un sentido a eso que sucedió, deja de doler, deja de sangrar, porque se pone al servicio de este aprendizaje que estoy haciendo y que vine a hacer, que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo tuve una relación de pareja violenta, tóxica, bueno, el nombre que le quieran poner, ¿no? Pero que me marcó, que me lastimó, que me... Pasado un tiempo, y si yo pongo eso al servicio del aprendizaje y me doy cuenta de cuánto me transformó, yo no la voy a utilizar a la defensiva como para nunca más acercarme a un hombre, tener una relación, ¿entendés? O a una mujer, tener una relación de pareja. No, lo que voy a hacer es estar atenta a un montón de señales que hablan de la repetición. Y entonces también voy a trabajar en qué me lleva a mí a interesarme en este tipo de personas que claramente me están viniendo a mostrar algo propio, ¿no? Es que tengo que aprender acá y lo transmuto. Nos ponemos a alquimizar. Eso es lo que tenemos que hacer con el mundo emocional. Ir alquimizando, no ocultarlo, no negarlo, no taparlo. Vane, es hermoso lo que decís, pero digo, a veces no se puede entender ese dolor y llegar a ese perdón o esa sanación. A veces no se puede, hay personas que no lo logran. Yo no coincido, y perdón, pero No, está siento bien. A que si encontramos un buen espacio que nos acompañe con amor, paciencia, que nos dé los recursos necesarios, que nos enseñe a reconciliarnos con los tiempos propios y personales, sí se puede. Yo te lo firmo, o sea, realmente, a ver, por supuesto no puedo nombrar, ¿no?, pacientes, pero les puedo garantizar que yo trabajo con personas que son personas de edades muy distintas, de culturas muy distintas, de historias muy distintas, y que vienen de intentar en distintos espacios, de distintas maneras, esto, ¿no? Encontrar esa reconciliación que en principio es con una misma, porque la verdad es que ahí, digamos, el perdón muchas veces tiene que ver con lo que yo no me perdono haber permitido, haber transitado, haber... Y cuando encontramos lugares en donde la escucha es desde el amor, no solo de la otra persona, o sea, no es mi escucha, es que yo te habilito a escucharte vos desde ese lugar, ¿entendés? Cuando yo te corro de ese juicio, de ese autocastigo constante, esa autoexigencia, del no perdonarte, y trabajamos otras herramientas y vamos transformando eso,
sí se puede. Después está la voluntad de cada cual, o sea, eso también, ¿no? Vuelvo cual. al libre albedrío. Bueno, quiero poner en juego todo esto, adentrarme ahí, obvio que tiene un costo. Al principio, el primer tiempo, y es difícil, hay que sostener. Total. Y siempre todo, digo, te escucho y como que todo te vuelve a vos, ¿no? Porque en definitiva es volver a uno siempre, muchas veces. Correr al otro del foco, ¿no? Porque es como que, digo, ¿por qué vos le pones el peso al otro? No es el otro, digamos, sos vos, ¿por qué te duele a vos? ¿Qué importancia vos le das al otro, lo que te hace el otro? ¿No? En algún punto lleva a una introspección, digo, a uno analizarse mucho, a quererse y a decir, bueno, yo no voy a permitir esto, yo voy a seguir hacia adelante, esto queda atrás. Digo, también es uno para con uno. En definitiva, en la vida uno se va dando cuenta que todo termina y vuelve a vos en algún Que punto, eso es ¿no? lo más maravilloso, Majo, porque eso es lo que nos devuelve el poder que sentimos que no tenemos. Somos súper poderosas las personas. Sí. Tenemos A veces cuesta creerlo. Claro, O sea, Sí. pero lo somos. creérsela en el buen sentido de la palabra, Claro, ¿no? nadie Sí, sí, me sí. puede hacer lo que yo no dejo que me haga. Nadie tiene el poder ni la potestad sobre mi persona. Entonces, sí, si hay dolores que se presentan, bueno, es interesante preguntarme por qué esto me duele, qué vine a aprender yo acá, a qué lugar vino esta relación, este trabajo, este escenario, ¿no? Esta situación. Sí. O sea, yo no creo en el azar al sentido de, no me parece que sea azaroso dónde nacemos, en qué momento, en qué constelación familiar, ¿entendés? Las cosas que hacemos, el trabajo que elegimos, las Todo. amistades, ¿no? O sea, cada cosa que vamos decidiendo a lo largo de la vida siempre nos viene a mostrar algo. Total. Por eso, ¿viste esta frase maravillosa de la canción que dice la lucha es de igual a igual con uno mismo y eso es vencer, ¿no? Bueno, nada más La lucha es perfecto. con uno mismo. Claro, Sí, total. de eso va, Totalmente. de eso sí, va. sí, sí. Y correr al otro de Correr la otro del escena eje, qué tema. Sí, sí, nos sí. devuelve ese poder y nos Exacto. permite ver al otro tal cual es, sin exigirle lo que no puede, porque también muchas veces es lo que yo le deposito a ese otro, claro. ¿no? Claro. Y Vane, cerrando como el círculo y ahora sí trayéndote a lo que hoy marca un feriado de reflexión, de conciencia, en esto de tener memoria por la verdad y la justicia, justamente lo que se buscó durante mucho tiempo es justicia. Esa búsqueda de la justicia, esperar que llegue, sentir que llegó, habrá llegado de una manera, de otra, habrá sanado del todo, es encontrar la sanación, es encontrar el final reconfortante de algo que causó tanto dolor y tanta mella en la cuestión personal y también social. bueno, yo en lo personal creo que ayuda, Ayuda. ¿sí? O sea, Ujú. creo que es una de esas cosas como hablaban antes con el doctor, ¿no? Bueno, ¿qué cosas podemos hacer que ayuden a evitar? Bueno, Sí. creo que esto ayuda a sanar. Yo no diría que es encontrar la sanación como el acto en sí mismo, porque bueno, ahí inevitablemente cada historia que se vio, cada hogar, ¿no? Que se vio atravesado por Sí. esto, tiene que encontrar el propio camino también y lo que arma como justo, ¿no? Yo tuve la oportunidad durante muchos años de marchar en distintas fechas, no solo el 24 de marzo, sino en distintas fechas con Norita. Y Norita fue un personaje maravilloso, ¿no? En la lucha por la memoria, verdad y justicia, pero también en un montón de otras luchas. Toda lucha social la tenía Norita ahí con su pañuelo marchando. Y fue alguien de quien aprendí mucho, porque su historia es una historia de resiliencia absoluta y ella puso su dolor al servicio de causas mayores y hasta el día de su muerte habitó consecuentemente eso que era un modo de ir sanando. O sea, este pañuelo en cada marcha y ella con cada lucha que tenía un sentido, ¿no? Era su forma de darle sanación a ese dolor. No creo que, por supuesto que sí, los juicios fueron fundamentales, no estoy destituyendo la importancia, pero no creo que hayan sido el único acto que sane
esa herida social. De hecho, no sé si va a sanar como algo terminado. Por suerte, no nos olvidamos de nuestra historia, estamos acá contándola. Creo que se va a pasar de generación en generación, espero que por siempre. Por esto que les decía antes, porque quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Y acá es muy importante la no repetición. Después encontraremos Total. la forma de ir reparando y sanando cada cual en lo que le hace sentido. Sí creo que el lugar de rencor es un lugar que es funcional a los villanos, porque nos deja débiles, nos quita recursos. Vane, ha sido lindísima la charla, para ayudarnos a reflexionar en la memoria individual y la memoria colectiva también. Gracias. 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 Un gustazo tenerte por acá. Gracias. Un placer Gracias. siempre. Bienvenida a Gracias. Mendoza siempre. Gracias. Gracias.